vamos a hacer así entonces. No creo que eh, en esta mañana la Virgen me decía para que agradeciera eh, a los médicos por lo que están haciendo por mí. Cuando yo llegué aquí, le había dicho a una doctora que según la historia eran ellos los que salvaron al mundo, cuando salvaron que no son los niños los que están locos, sino los que les trajeron los policías. Entonces, eh, esas palabras lo que le había dicho, solamente que yo no entendía, no hablaba en la lengua de ellos. Entonces, me decía en esta mañana la Virgen que agradeciera a los médicos. He conocido médicos que tienen luz como para iluminar el mundo entero, pero para que no le maten el régimen, como decía la Virgen, y que va a enviar eh, muchas nuevas máquinas. También que va a haber una persona que se va a suicidar en este lugar. Entonces estoy preparándome, esperando la aparición de la Virgen, ya que ya se cumplió que los videntes no iban a poder atajar a la policía. Y quiero dar un mensaje a Prevost, lo que le decía a Trump, que si no fuera presidente no estaría eh, con un poco de sabiduría, quiere decir, o atatatana cara, que va a caer fuego del cielo sobre su cabeza. Eh, que no viva en un mundo de ilusiones. Octobo Samata, y que se baje del- de su pedestal. Entonces, eh, lo que le decía Tun a, a Prevost, porque Dios no es puto. No hay que vivir en una ilusión, y yo ya estoy viviendo en, en un presente eterno. Estoy pensando en mi abuelita cuando la última vez se me apareció y me dijo, mira al cielo. Cuando miré el cielo, levantó las manos y dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y el cielo se abrió. También quería hablar, eh, vamos a hacer un momento de silencio. La Virgen quiere que hable un poco más sobre los médicos, lo que están haciendo por mí, porque no puedo tratar a todos de una misma forma, porque hay médicos aquí, doctores, que Dios tiene preparados para la eternidad. Eh, entonces, para no, para cuidar su alma y la vida de ellos, el trabajo, porque el régimen es ya sabemos que los chinos no le van a perdonar. Entonces, mi agradecimiento a los médicos por el buen trato. Y también me decía la Virgen que está juntando corazones, está haciendo encontrar corazón con corazón. Porque, un ejemplo, si me dice mi hija, papá, ¿dónde has conocido a mamá? Y le respondería, en el manicomio. Me va a responder, con razón, que vivimos muy bien, porque aquí se come 3 veces al día, se duerme todo el día, no se trabaja. Si yo no fuera profeta o no fuera constructor, vendría aquí a vivir agua caliente, de lo mejor ni agua se toca aquí. Entonces, aquí desde el manicomio
para las personas que me están viendo, como me decía mi abuelita, no les perdone al régimen, porque ellos no tienen compasión cómo matan a las personas, cómo están matando con su agenda, como dice, falsa esperanza, la Agenda 2030, el falso esplendor y la falsa felicidad que es la homosexualidad. Pero vamos a hacer un momento de silencio porque quiero enseñarles una cosa eh, aquí. Cuando tú escuchas el wow, wow, es un perro, un perro. La misma cosa pasa aquí, que yo me he dado cuenta, que también quiero hablar sobre David, que no son enfermos mentales estas personas, son mafia, enfermos mafiales. Por esto van a querer matarme, pero el 99% de los que están aquí fingiendo estar locos son parte del horno, viene de la mafia del horno, como decía, lo que están queriendo quemar aquí a los inocentes. Entonces, el 99% no tienen enfermedad natural, sino que hay una mafia por detrás, como decía la Virgen, moveré a los militares más grandes. Y este es el ejemplo que yo quiero dejar a mis hijos espirituales. No huir de la cruz, abrazar la cruz. Este es el ejemplo. A mí me agarraron en Viernes Santo y abrazando este llamado, ya demostrando, porque ya en 2030 la cárcel y los lugares van a quedar pequeños de tantos cristianos católicos y cristianos en el mundo que no van a querer vacunarse, o como decía a Putin, prefiero hablar que se salven los rusos de lo que está preparando Prevost en su mundo de ilusiones. Ahora, lo que esperan más, aquí hay una cruz, allá hay una cruz, una escalera santa para subir, para que no se cumpla lo que dice la Virgen, que Melanie mantiene dormido a Italia, lo mantiene dormido para enterrarlos vivos con el COVID, la vacuna, la Agenda 2030, para que la gente suba junto a la cruz a las 3 de la mañana. También hay una iglesia bizantina aquí que en la mañana estaba intercediendo por eh, el mundo árabe, los de hijos de Mahoma de Alá. Yo nunca quise destruir del todo, solamente lo que quería era que llegara a la verdad. En el libro de Mi corazón triunfará, Pasha se llama una musulmana. En la Biblia lo peor es morir de hambre. Y Pasha murió de hambre para que Miro, el hermano menor de Mirjana, hasta hoy en día lo tengamos vivo. Está vivo. Un ejemplo, si te crees de Dios, juzga tú mismo. Dio su propia vida a Miro y a su padre. En aquel entonces, lo único que yo quería, que ellos llegaran a la plena verdad, porque ellos creen en el Dios de Abraham. Porque también quiero hablar un poco más sobre eh, la penitencia que se hace mucho aquí, porque si tú caminas la gente va a decir que estás loco. Pero voy a terminar el David. David se desvistió desnudo. Si tú entendieras o hablaras en el mundo de los de la mafia, del horno o de los
horno Catay, eh, David lo destroza, desnudándose y bailando ante Dios, la humillación. Porque, por ejemplo, decía, wow, wow, el perro. O si viene otra persona, por ejemplo, yo vengo, me acuesto a tu lado, y empiezo a decir tu nombre, tus pecados, de dónde viene, quién eres. Entonces sabemos que eres un espía, que eres del horno. David, ¿qué fue lo que hizo? Se desnudó por completo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y empezó a bailar dramáticamente. ¿De dónde sacó eso? Del libro de Job. Cuando Dios puso la primera piedra para la construcción, los ángeles bailaban y cantaban a coro día y noche, dice, santo, santo, santo. Y David bailaba. Esto no es, porque yo entiendo, la gente le están haciendo bailar, pero lo que David hacía era danzar. Entonces, danzar quiere decir que maten a tu abuela, que te empujen, que te accidenten. ¿Y por qué nosotros debemos hacer eh, como David destruyó totalmente? Lo que los veían los de la mafia quedaban tan asustados porque él estaba descubriendo plenamente. Es como por la mañana tú miras y para saber la hora, por allá se ve dos palomitas blancas que van volando y luego miras en la ruta y ves dos escañas y como decía, tendrás como las arenas de la playa palomas. O sea que al que madruga no se cansará en encontrar a Dios, sino que Dios mismo estará ahí con él, como me decía en esta mañana. Entonces, para que Europa no viva dormido y no rechace la cruz, como decía, eh, una escalera santa para que la gente suba a las 3 o como la Virgen me levanto a las 12 de la noche para dar gracias al Padre, como dice en el Salmo. Y lo más importante, lo que decía a Prevost y a los policías, que me cortaran la cabeza y enviara a Prevost sobre mi cabeza o mi brazo o mi corazón a mí, porque lo que estamos esperando ahora es los catástrofes naturales, las cosas que van a ir sucediendo y los demonios dicen asusta todo, pero para pecar, para matar. Escuchen lo que Prevost dice en su corazón. Dice, seguiremos matando. Él vive en su pedestal, en su trono. Y yo te digo que vas a caer, Prevost, de tu pedestal, porque el asesinato, el que mata, tiende a ser asesinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir matando inocentes, que ellos van a seguir matando inocentes. Lleven esta profecía, Prevost va a seguir matando inocentes, no solamente a mí. Si así, imagínense ustedes, yo nunca le pedí a ellos dinero, no vivo con ellos, nunca le he molestado a nadie, nunca he hecho nada malo a ellos. Y miren cómo ellos me tratan. Y tú que vives con ellos, tú que trabajas con ellos, tú que cobras de ellos, ¿cómo tú crees que en el 2030 o más adelante ellos van a tratarte? Ellos están todo para desmentir y para no entrar en el pensamiento de ellos. ¿Y cómo desenmascarar? Porque la Virgen dice desenmascarar el régimen, de dónde viene. Porque eh, Kim Jong-un ya tiene preparado para Során. Entonces, un paso más
¿Y quién va a disparar a, a Során? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Estar preparados, como decía, levantarnos temprano, esperar la aparición, porque la Virgen me había prometido que se me iba a aparecer la última vez cuando estaba en el podro. Ahora me decía, contempla el sol que te hablaré. Entonces, para estar un poco atento y preparado a lo que la Virgen, estas cosas no son para muchos. En tiempo del propio Jesucristo, él mismo había explicado que en Israel había más de millones de viudas y solo uno creyó en Elías, ¿no? Y también en tiempo de Eliseo había tantos leprosos, como me decía el Señor, a quien no te cree, dale la espalda. Entonces, eh, solo quiero agradecer a los doctores por el buen trato. Y yo tengo algo en mi corazón que el Padre sabe más pagar las cosas cuando uno hace a su prójimo. Yo simplemente como profeta puedo eh, morir hoy, puedo pasar, pero debemos estar atentos porque las profecías van cumpliéndose, como decía el arcángel, ya estoy pronto para ir, y no van a atajar todo lo que está viniendo y lo que está sucediendo. Y es mejor estar preparados y atentos. ¿Y por qué madrugar? ¿Por qué caminar de madrugada? ¿Por qué salir? En el cielo, no en vano, para los que creen me llaman águila. Me levanto, yo veo que hay personas que están viajando y deben pasar. Y alguien debe, bueno, voy por este camino. Alguien tiene hambre. Si tienes hambre, debes trabajar para comer. Si tienes sed, debes buscar agua. Y para pagar, o cuando tú escuchas en tu corazón, reza por fulano, reza por fulana, es porque está necesitando para que pueda pasar, llegar. Se necesita pasaje, se necesita hacer las cosas. Entonces, la voluntad, los mandamientos de Dios por encima de todas las cosas. Y vamos a hacer las cosas más sencillas, ya que eh, por su fruto lo conocerán. Y solamente lo que Jesús está diciendo es lo que está pasando. Y lo que me decían, esperaba mucho más de ti. Nosotros esperamos mucho de Dios, pero le damos solamente golpes, expulsión. La policía cómo me ha golpeado, todo lo malo. Y nosotros esperamos mucho del Señor. Pero lo más sencillo, aquí hay una cancha de tenis. A los tenistas que por favor venga a podar aquí estos árboles para que no sean egoístas, se puedan ver, a lo menos aquí la gente puedan ver cuando están ustedes siendo libres, porque aquí estamos sufriendo de por falta de libertad, ¿no? De que alguien nos escuche, que alguien pague mi finanza, alguien venga a retirarme, que alguien me ayude. Entonces, eh, en las cosas más pequeñas y extraordinarias, entonces doy gracias al Padre y también por intercesión de San Vicente, por el mundo árabe, que mi intención nunca fue destruir del todo, sino que lleguen a la verdad, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, ese mismo Dios que Mahoma, agarrando la Sagrada Escritura, que el Padre había prometido a Abraham,
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y lo que dicen no es tan lindo. Yo no soy modelo, yo soy profeta, soy portavoz del Señor. Los que se dedican a tales cosas, se dedican a esas cosas. Entonces, esto un poco nada más para que podamos estar atentos, y mi agradecimiento a los doctores, especialmente a los que he conocido, que el Señor tiene preparado para el tiempo y la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.